repitiera. Nos dijo que la señal de respuesta es y hay que... No se La escucha señal de bien, Angie. respuesta es el voltamograma. Es el voltamograma y está explicando el eje X y el eje Y. Sí, entonces, lo que quiero que sepan es que la señal de excitación es una gráfica de tiempo versus voltaje y la señal de respuesta es una gráfica de voltaje versus corriente. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ya será, ahora sí, ayúdenos con el siguiente párrafo, por favor. Un ciclo típico de voltamograma Un se muestra en la voltamograma figura. cíclico típico. Un voltamograma cíclico típico. Bueno, un voltamograma cíclico típico se muestra en la figura 2 para un electrodo de trabajo de platino en una solución que contiene 6.0 Milimolar. ahí sería ¿mili qué? Milimolar. Milimolar de potasio y hierro, ¿no? Sí, es una solución que lo importante aquí va a ser el hierro, en realidad. Ahorita no me acuerdo el nombre de esa solución, pero lo importante es el hierro. Con una especie electroactiva, ¿sí? Como especie electroactiva, sí. Sí, como especie electroactiva en 1.0 molar de, no sé qué será eso. Ácido nítrico, no, nitrato de potasio. En agua con un electrodo soporte. ¿Sigo? Con electrolito soporte, listo. Entonces voy a explicar esto, ¿listo? Entonces, pónganle cuidado. Ese voltamograma que nos muestran en la figura 2, ya dijimos que era un voltamograma porque era una gráfica de voltaje versus corriente. Ya sabemos que es un voltamograma, pero ellos lo hicieron a partir del siguiente experimento, ¿listo? Lo que hicieron fue coger el ferricianuro de potasio, ¿listo? Así se llama eso era precisamente lo que estaba googleando porque no me acordaba, es el ferricianuro de potasio, ¿listo? El K3FeCN es el ferricianuro de potasio, ¿listo? Oiga, ¿cómo hacen para escribir dentro de la pantalla del otro? ¿Cómo se hace eso? Julián, En el Con el pizarrito, lapicito que profe. sale ahí, con el lápiz que sale ahí de editar, Dale creo. con el lápiz Ah, de espere, que es que no estoy viendo la subsilla, sé cómo es, espere. ¡Wow! Uy, ¿quién nos puso un corazón? No me sale el lápiz. Annotate, supongo que es. Ah, sí, ya lo vi. Bien. Entonces, póngale cuidado. Esto que está acá, ¿listo? Esto que estoy dibujando aquí, que es el ferricianato de potasio, o ferricianuro, espere que ya no me acuerdo si es ferricianato o ferricianuro. Ferricianuro. Ferricianuro de potasio, ¿listo? Eso es lo que estaba dentro de la muestra, O sea, era la especie electroactiva. Listo, ya gracias, ya entendí dónde se escribe. Muchas gracias, ya pueden borrar todos sus numeritos y corazoncitos. Eso que hay ahí, en ese círculo azul, que es el ferricianuro de potasio, ya pueden borrar, gracias. Gracias, ya pueden borrar. Borren. No saben cómo borrarlo. Bien. Eso que hay ahí, chicos, vuelvo nuevamente, es el ferricianuro de potasio. Es la especie electroactiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que vamos a medir? Eso es lo que vamos a medir. La concentración estrictamente sobre todo del hierro, porque el hierro va a ser el que se oxida y el que se reduce. Entonces, esa es la especie electroactiva, ¿listo? Esa es la especie electroactiva. Esa es la especie electroactiva. Listo, bien. Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya saben por el primer corte que los electrones no saben nadar. ¿Se acuerdan de eso? Que los electrones no saben nadar, necesitan algo para poder transportarse. Es decir, que en absolutamente todos los ensayos que yo haga, tengo que tener algo que se conoce como un electrolito soporte. Un electrolito soporte, que es esto que les estoy mostrando acá. El electrolito soporte es el que nos permite que los electrones viajen a través de la solución, viajen dentro de la muestra. Entonces, ese electrolito soporte es muy importante
el poder seleccionar ese electrolito soporte. Uno de los electrolitos soporte más utilizados es el que ustedes ven aquí, que es el nitrato de potasio. ¿Listo? Nitrato de potasio, que está a una concentración de 1 molar. Casi siempre, chicos, casi siempre se utilizan concentraciones de 1 molar para usarlo como electrolito soporte. ¿Bien? ¿Existen otro tipo de electrolitos soportes? Sí, existen muchos tipos de electrolitos soportes. Lo importante es que sea una solución que permita que viajen los electrones dentro de la solución. ¿Sí, señor Julián? No, que se me fue. Siga. Bueno, como mande. Listo. Listo, profe, qué pena. Ivonne, ¿nos ayudas con la siguiente parte? Desde acá, desde ahí donde les está diciendo. Espera, profe. Dice, el potencial de excitación tiene una señal de ¿obtiene qué, profe? Sí, dice la señal del potencial de excitación usado. Eso. Voy. Usado. Usado tiene... Para obtener. Ya, profe, espera, es que está... usada para obtener este voltagrama, Sí. que es el que se muestra en la figura 1. Es la que se muestra en la figura 1. Es la que se muestra en la figura 1. About with, Pero, pero con un potencial sí, negativo. con el cambio de potencial negativo. Con el cambio de potencial negativo, que es 0.15 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por favor, vamos a dirigirnos hacia la figura 2 para entender esto que nos dice acá. ¿Listo? La señal de excitación usada es la misma que vimos en la figura 1, pero fíjense ustedes que en el barrido del potencial, en la figura 2, en el barrido del potencial de la figura 2, no llega hasta menos 0.2, sino se devolvieron el potencial en menos 0.15. ¿Listo? Entonces, ese punto que está ahí, el punto F, ¿sí? ¿Se dan cuenta del...? Voy a marcarlo aquí yo. Este punto F que está acá, ¿listo? Este punto F que está acá es el punto que está más hacia la derecha, ¿listo? Ese punto que está más hacia la derecha no alcanza a tocar los menos 0.2, sino que llega solamente hasta 0.15 voltios. Entonces, él llega hasta 0.15 voltios. ¿Listo? ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí. No, profe, yo no entendí. Más o menos no. Que acuérdense que para la señal de excitación que veíamos en el triangulito, el voltaje iba hasta 0.2 voltios. ¿Volver a repetir? Qué pena. Sí. Estoy explicando de nuevo. Acuérdense que cuando veíamos la figura 1, que es el triangulito, el barrido iba hasta 0.2 voltios. ¿Sí se acuerdan? Que era desde 0.8 hasta menos 0.2. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, Sí, en este caso, el barrido no se hizo hasta menos 0.2, sino solo se hizo hasta menos 0.15. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el eje X, voy a mostrarles aquí el eje X, aquí en el eje X, si se fijan en el eje X, el rango es entre 0.8 y barrieron hasta, pero no barrieron hasta menos 0.2, barrieron solo hasta menos 0.15. 0.15. ¿Listo? Si uno traza una línea aquí derecho, esto no llega hasta 0.2, sino hasta 0.15. Y ahí devolvieron el barrido. ¿Listo? Eso es lo que significa eso. Que ahorita se le había entendido como si solo hubiera detectado hasta 1. El 0, sí, hasta que solamente se hubiera tocado el 0.15 más no el 0.2. Sí, es Claro. que el barrido no llega hasta el menos 0.2. El barrido lo devolvieron en menos 0.15.
Es que ahorita se le había entendido que no alcanzó, o sea, como si lo hubieran hecho hasta menos 0,2, pero que no lo hubiera detectado. No, 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 Pero no. fue que lo hicieron solo hasta No, no, no. menos 0,15. Sí, exacto. O sea, ellos determinaron que no lo iban a hacer hasta menos 0.2, sino que solamente iban a barrer hasta menos 0.15. Eso es lo que dice ahí. Eso era, profe. Eso era. Y efectivamente, como dice Geraldine, el rango del barrido es criterio de de la persona que está haciendo el experimento, ¿listo? Yo después les explico cómo hace uno para saber cuál es el rango de barrido. Bien, hasta ahí, ahora sí me entendieron lo que decía en ese pedazo. Sí, señor. Bueno, Sí. devolvámonos entonces a la lectura. Bien, Angie, ¿me ayudas con esa parte que nos está resaltando ahí Juan Diego? El eje vertical de la figura en la figura 1 es ahora el eje horizontal de la figura 2. Listo, entonces para ahí un momento. Vas a seguir, pero para un momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que en la señal de excitación el voltaje estaba en la Y? Lo que está diciendo ahí es que antes estaba en la Y y ahora está en las X. Ahí no dice nada más. El potencial inicial de la energía, bueno, me imagino que es 0,8. Sí. Aplicado es, ahora cambia. No, aplicado en A. Sí, aplicado en A es chosen. Dina, ¿qué era chosen? Escogido. Es escogido. O seleccionado. Es seleccionado. Es seleccionado como ningún como Para evitar. electrolito. Para evitar. Para evitar la electrólisis Exacto. de hierro. De La ferricianato. electrólisis del hierro. Ferricianato. Bueno, ferricianato. Cuando el electrodo es encendido. Sí, listo. Entonces pónganle cuidado. Aquí les dan una clave para saber de dónde a dónde barrer. La primera clave es escoger un potencial que les asegure que no va a hacer aún ninguna reacción redox, es decir, que no va a causar aún ninguna electrólisis. O sea, lo que ustedes escogen es un valor demasiado positivo o demasiado negativo para evitar que a ese potencial ocurra alguna reacción de oxidorreducción. Miremos un momento de nuevo la figura 2. Digamos, hubiera sido un error muy grande escoger un voltaje, por ejemplo, de 0.2, empezar a barrer en 0.2. ¿Por qué? Porque ahí ya están ocurriendo reacciones de oxidorreducción. Si nosotros trazamos una línea acá, la voy a trazar en este momento, si nosotros trazamos una línea acá, fíjense que en el 0.2 ya están ocurriendo reacciones de oxidorreducción, mientras que en el que escogieron, que fue 0.8, fíjense, en este 0.8 aquí no ha ocurrido nada, es decir, la línea sigue estando en la corriente cero, ¿listo? Si no hay reacciones de oxidorreducción es porque la corriente es cero. Y fíjense que en todo este pedazo de acá, ¿listo? En todo este pedazo de acá, no hay ninguna corriente, es decir, que hubieran podido escoger también 0.6. Fíjense, si uno escogiera 0.6, aquí tampoco hay ninguna corriente, la corriente sigue siendo cero. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema si empezaron a hacer el barrido en 0.8 porque ahí están evitando que exista alguna reacción de oxidorreducción. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Sí, señor. Bueno, volvamos por favor a la lectura. Bien. Hospitia, ¿me ayuda con esa última parte de ese párrafo? El potencial escaneado negativo. Ese ¿Fútbol escaneado qué es, negativo. profe? Ese escaneado negativo.
Sí, entonces el potencial es escaneado negativamente y se hace el forward scan, o sea, el barrido negativo. ¿Se acuerdan que les decía que cuando va de 0.8 a menos 0.2 es barrido negativo? Ese es el forward scan. Cuando el potencial ha sido, cuando el potencial ha sido Espere, como se indica suficiente, por la flecha, ¿listo? Como se indica por la flecha. Cuando el cuando el potencial potencial ha sido es suficientemente, bueno, es es sí, suficiente negativo, suficientemente reduce, negativo, bueno, el ferro, ¿qué es lo que es, profe? el ferricianato, El ferricianato, eh, el ferricianato indica que la corriente sí, la corriente catódica es indicada es indicada, bueno, en la figura, bueno, no sé si es en B, B, bueno, no sé dónde, ahorita ya en revisamos, B, en el punto B, ¿sí? en el electrodo, Sí, bueno, sí, sí, la corriente tódica debido a los procesos del electrodo, ¿listo? Entonces, debido a los procesos del electrodo. retomo lo que leyó Spitia. El potencial, entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos en 0.8 voltios y el potencial, entonces, es barrido negativamente. Ese barrido negativo se llama el forward scan. ¿Cómo se indica? Por la flecha. Entonces, vamos a la figura 2, nuevamente, vamos a la figura 2, nuevamente, y fíjense que la flecha de la que están hablando, entonces voy a hacer acá, la flecha de la que están hablando es esta flecha de acá. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se estaba haciendo un barrido de potencial. Desde A, fíjense dónde está A, aquí lo voy a seleccionar, fíjense dónde está, desde A, es barrido, se hace el barrido negativo. ¿Por qué es barrido negativo? Porque lo están disminuyendo, ¿listo? Porque lo llevamos desde 0.8 y lo empezamos a disminuir. Por eso se llama barrido negativo. Ese barrido es forward scan, ¿listo? Chicos, ¿hasta qué voltaje hago yo forward scan? Hasta menos 0,2. Sí, hasta menos 0.2 o en este caso hasta menos 0.15, ¿listo? El Hasta forward Hasta scan, 15. el forward scan iría entonces hasta 0.15. iría entonces hasta acá. ¿Listo? Entonces, desde A hasta F es el forward scan. ¿Listo? Desde A hasta F es el forward scan. Entonces, empezamos en 0.8 y empezamos a barrer desde A, en el sentido en que indica la flecha. ¿Qué más nos dice el texto? Vuelve a subir un momentico a ver qué más fue lo que leyó Spitia. Bueno, entonces, cuando el potencial es suficientemente negativo para reducir este ferricianato, entonces, fíjense en algo súper importante que nos están diciendo acá, y es que aquí, antes no nos lo habían dicho, pero si uno se pone a poner los estados de oxidación a los elementos, el hierro, si fíjese, el hierro, ahí arriba no lo están diciendo, el hierro, vuélvalo a poner por favor arriba donde está el texto, el hierro tiene estado de oxidación 3 más. Tengan eso en cuenta. El hierro tiene estado de oxidación 3 más. Ahí lo está diciendo. Aquí, miren. Ya les pongo acá el circulito. ¿Listo? Acá, miren. ¿Sí se fijan? El hierro tiene estado de oxidación 3 más. Eso es importante. Entonces, cuando el potencial, es decir, cuando el voltaje es suficientemente negativo para reducir hierro 3 más. ¿Qué quiere decir? Ahí ya nos están diciendo que lo que va a pasar es que ese hierro 3 más se va a reducir. ¿Listo? El hierro 3 más se va a reducir. Cuando ese potencial es lo suficientemente negativo, vamos a la gráfica un momento. Cuando el potencial se vuelve suficientemente negativo para empezar a reducir el hierro 3, en el punto B. ¿Listo? En el punto B. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial se vuelve lo suficientemente negativo cuando la corriente, cuando esa línea que hay ahí va a empezar a subir, que es exactamente en el punto B. O sea, más o menos como en 0.3 voltios, ¿no? Más o menos como en 0.3 voltios. Eso quiere decir que ahí el potencial es ya lo suficientemente negativo para empezar a hacer la reducción del hierro 3. Eso pasa en el punto B. ¿Listo? Volvamos al texto para ya la última parte.
Y en el punto B empieza, si quieren, subrayen ahí en su documento, en su PDF, subrayen eso que dice ahí, corriente catódica. ¿Listo? Corriente catódica. La corriente catódica, ustedes saben que en el cátodo ocurre ¿qué? Reducción. La reducción. Entonces, la corriente catódica nos está indicando que algo se está reduciendo. Y si ustedes se dan cuenta, en B, ese proceso que está ocurriendo en el electrodo, ese proceso de reducción, nos empieza a dar que va a empezar esa línea a subir. ¿Listo? Por la reducción. ¿Listo? Entonces, vamos aquí al último, al siguiente párrafo, por favor. Si quieres, Jimena, ayúdame, por favor. Jimena. Profe, qué pena, es que no me había puesto el micrófono. ¿El electrodo es ahora suficientemente fuerte? Sí. Reductor es un reductor suficientemente fuerte. Reductor para reducir hierro 3. Sí, para reducir el hierro 3. ¿Sigue? La corriente catódica incrementa rápidamente de B a D. Sí. Hasta la concentración de hierro 3. Sí. ¿Sigue? Ay, profe. En la superficie del electrodo. Sí. Es, no sé qué dice ahí, profe. Sustancialmente. Sustancialmente disminuido. Sí, disminuido, sí. Causando que la corriente. El pico de corriente D, sí. Causando que la corriente al pico D, o sea, causando ese pico de corriente D. Okay. Listo, entonces pónganle cuidado. ¿Qué es lo que nos acaba de leer Jimena? Y aquí es donde de verdad tienen que empezar a entender qué es lo que se hace en la voltametría. Cuando llegamos al punto B, ¿qué ha pasado? El electrodo de trabajo, no pongan la gráfica todavía. El electrodo de trabajo es lo suficientemente fuerte para poder reducir ese hierro 3. ¿Listo? Ya lo puede reducir. Cuando la corriente catódica empieza, que ya les dije que es B, esa corriente catódica va a empezar a incrementarse rápidamente. Ese incremento rápido lo podemos observar ahora sí en la figura 2. Esa corriente, fíjense, la corriente catódica empieza a incrementarse rápidamente, casi que exponencialmente, desde el punto B, ¿cierto? Desde el punto B hasta el punto D. De aquí hasta acá, toda esta línea de acá, toda esta línea que ustedes ven acá, es el incremento de la corriente catódica. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que los hierros 3 se están convirtiendo o se están reduciendo. ¿Listo? Cuando los hierros 3 se están reduciendo, están volviéndose hierros 2 más. ¿Listo? Entonces, lo que está pasando, no sé si ustedes ven aquí en mi cuadernito lo que les acabo de escribir. ¿Sí se ve eso? De hierro 3 más, va a saltar un electrón, y ese electrón, cuando se reduce el hierro 3, nos va a terminar en hierro 2 más. En hierro 2 más. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Estos electrones de acá, estos electrones de aquí, que saltaron,
son los electrones que estamos midiendo, Entre más electrones salten, quiere decir que había una mayor concentración, de hierros. ¿Eso qué quiere decir? Y esta es la clave de esto. Entre más alto sea ese pico, quiere decir que había más hierro 3. ¿Listo? Si hay muchos hierros 3, pues me dan muchos electrones. Si hay poquitos hierros 3, pues me dan muchos electrones. Es por eso que entre más alto sea ese pico, que entre más alto sea la montaña, más alto es la concentración, en este caso del hierro. Pero si ustedes están midiendo otra cosa, como por ejemplo plomo, mercurio, arsénico, entre más de ese analito, de eso que ustedes están midiendo vaya, más alto va a ser el pico. ¿Se entiende eso? Señor. Listo. Y después nos dice, a lo último de eso nos dice que, ¿qué nos dice eso? Volvamos por favor al texto. Dice, la superficie pasando el D. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer un dibujo aquí rápido para terminar esta explicación porque quiero que entiendan. ¿Por qué se produce ese pico de corriente? ¿Listo? Al principio nosotros teníamos una solución que solamente tenía hierros 3, ¿cierto? 3 más, hierros 3 más. Porque en esa solución no existía ni un hierro 2 más, no existía ningún hierro 2 más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sumergir, fíjense, este palito de aquí es el electrodo, ¿listo? Este palito de aquí es el electrodo. Lo que nosotros hicimos fue sumergir este electrodo, espérenme, hago una cosa. Lo que nosotros hicimos fue sumergir este electrodo en una solución que solo tenía hierro 3 más. Aquí hay un hierro 3 más, otro, muchos hierros 3 más. Una solución que estaba repleta de hierros 3 más. Cuando nosotros empezamos a transformar los hierros 3 más, los primeros que se transforman son los que están cerca a la superficie del electrodo de trabajo. ¿Listo? Entonces, el primero que se va a transformar es el que está más cerca, que es este de acá. Ese es el primero que se transforma de hierro 3 a hierro 2. Cuando se transforma a hierro 2, ese hierro 2 va a quedar por aquí cerca. Luego va a venir este hierro 3 aquí a transformarse a hierro 2. ¿Qué pasa? Cuando cerca a la superficie del electrodo de trabajo, se agotan los hierros 3, porque ya los transformé todos, ocurre el pico, porque agoté el hierro 3 cerca a la superficie del electrodo de trabajo. ¿Listo? ¿Se entiende?